El apóstol Pablo la escribió la carta a los Efesios. Efesios es por la ciudad de Éfeso. Y vamos al capítulo 1. Hoy, 7 de noviembre del 2023, vamos a exponer la sección del capítulo 1, los versos del 1 al 14, con la ayuda del Espíritu de Dios. Efesios, allí hay una iglesia, o allí había una iglesia que fueron los destinatarios. Ahora este mensaje es para nosotros, la iglesia de Cristo y la iglesia universal. Dice así, Efesios capítulo 1. Yo, Pablo, apóstol o enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles que son los destinatarios, santos, apartados por Dios y para Dios, y fieles en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el fiel y verdadero, y es el que es santo y el que santifica. Y en Él somos llamados lo que Él es. Como Él es, así igualmente nosotros. Vean esas palabras. En Cristo Jesús, en Él, incorporados en Él, de Él son los santos y los fieles. Fieles, esa es una palabra de confianza, de ser creyente a la palabra, de andar en la verdad y en amor, fieles. Luego dice que están en Éfeso, la ciudad. Vean esta sección del saludo. Vamos a distinguir que comienza el apóstol Pablo hablando en la voz de la primera persona, porque es muy importante que encontremos las variaciones. La carta comienza con la voz de la primera persona, que es yo, Pablo. Luego les voy a decir cuando hay otra voz. Y es muy importante estar atentos a esos cambios. Las siguientes voces, ¿cuáles son? El apóstol Pablo va a referirse nosotros, donde él se incluye, y después se va a referir a ustedes. Eso es muy importante. Yo, luego nosotros, todos, y luego ustedes. Se distingue pues el autor cuando solo el autor habla. Luego cuando el autor es parte de toda la comunidad de los destinatarios y él. Y luego cuando el autor distingue que los destinatarios, la iglesia de Éfeso, es referida como ustedes. Entonces, la voz de la primera persona del apóstol Pablo continúa, yo, y comienza, yo, Pablo, apóstol o enviado de Jesucristo, llamado por Jesucristo,
escogido por Jesucristo, por la voluntad de Dios. Vean, a Jesucristo es la voluntad de Dios, es la manifestación de la voluntad de Dios. Saludo, esta es la sección del saludo a los santos y fieles, sin mencionar cantidad de personas. Aquí nosotros somos un grupo menor a 100 personas y estamos congregados en un lugar y estamos en Puerto Vallarta. Pero vean cómo a los que están en Cristo, tanto hombres como mujeres, la Escritura, la palabra de Dios ya los llama con la propiedad de estar en Cristo y haber sido escogidos por Dios y para Dios y tenidos por fieles. Es una identificación de nosotros con Cristo. No somos menos fieles que Cristo, tampoco somos menos santos que Cristo. Al estar en Cristo, somos uno con Él. Vean la palabra. Nuestro creer no debe ser diferente, ni distinto, ni menos que lo que está escrito, ni pensar diferente a lo que está escrito. Usted puede hacer su confesión personal de que yo estoy en Cristo, yo soy santo y soy fiel en Cristo Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Les sigo haciendo referencia a la voz de la primera persona. La gracia y la paz. La iglesia en Éfeso recibe a través de la carta, que es el documento o la epístola, la gracia y se trata de Jesucristo, que la iglesia lo conozca a Él, lo que Él es, en Él, y Él es la gracia y la paz. Entonces, aquí es notorio o es notable que cuando se usan palabras buenas o palabras, digamos, amables que se pueden poner como un saludo, no son sencillamente eso, gracia y paz, no, es que eso es lo que el Señor va a mostrar en la carta. Amén. Luego dice, verso 3, allí tenemos ya una sección dentro de este capítulo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro. Allí cambió la voz. Nuestro, deja de hablar el yo de la primera persona y pasa a hablar el nosotros, nuestro. Atentos allí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro, de nosotros, Señor Jesucristo, que en Cristo Jesús nosotros, ¿ven la voz? Nosotros nos ha bendecido o nos bendijo. Es una obra completa en su totalidad, es una obra entregada, es una obra ya realizada. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vean esto. ¿Quién está bendiciendo a quién? ¿Quién está bendiciendo a quién? Bendito sea
esa voz es la de ¿quién? La de nosotros. No es Pablo solo y no es alguien único o únicamente. Es muy importante eso. Toda la iglesia, todo el cuerpo colectivo, nosotros somos los que estamos bendiciendo ¿a quién? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos llega un documento donde se nos revela que desde antes, en los planes de Él, en los designios de Él, en el pensamiento eterno de Él, del Padre, Él nos bendijo. Entonces, a partir del verso 3, nosotros estamos bendiciendo al Dios y Padre. De hecho, desde del verso 3 al verso 12, todos nosotros, los presentes, deberíamos leer en voz alta juntos esta sección, porque es la bendición que le damos nosotros juntos al Padre por lo que Él hizo. Es una obra realizada por Él. Él la quiso hacer. Él la quiso hacer y la hizo. Y la hizo en Cristo Jesús. Es muy importante esto. Cuando uno lee la carta a los Efesios, después del saludo, uno se da cuenta que la iglesia, con todo y el autor o el escritor de esta carta, está respondiendo porque la gracia y la paz que le han sido dadas a la iglesia le ha sido revelada, le han sido reveladas cosas maravillosas que es la bendición, la bendición, la bendición. Entonces, la iglesia en esta carta comienza diciendo, bendito sea, bendito sea, bendito sea. ¿Quién está bendiciendo a quién? La iglesia, nosotros estamos bendiciendo a aquel que nos bendijo. Ahora, la iglesia en esta sección está leyendo que todo esto, Dios el Padre lo hizo en Cristo Jesús, y aquí hay al detalle ciertas cosas que no están identificadas en la tierra. Son los lugares celestes. Todos estos puntos hay que tomarlos en cuenta. Entonces, una vez que sé que cambió la voz de la primera persona al nosotros a partir del verso 3, yo continúo leyendo que en Cristo Jesús nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares, y la palabra dice celestiales, no terrenales. Son lugares donde Cristo entró con su cuerpo glorificado y se sentó a la derecha del Padre. Esos son los lugares elevados, celestiales, no visibles para el ojo humano. Entonces, aquí la iglesia ya está conociendo, esto es conocimiento de la gracia,
porque estamos conociendo la obra, esto es obra de Él, entre el Padre y el Hijo, esta es la obra, estamos conociendo la obra. Y estamos siendo notificados por escrito que los santos estamos bendecidos, estamos bendecidos, estamos bendecidos, estamos siendo notificados por escritos. Entonces dice, en Él Dios nos escogió. Recuerde que del verso 3 al verso 12, la iglesia está hablando esto. No es Pablo solo, no es Dios, no es una persona de la iglesia, es toda la iglesia. En Él, por eso dice, estamos bendiciendo al Padre. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Ven, estamos leyendo el conocimiento de su gracia y está escrito. Ahora, aquí llegamos en el verso 6 a una sección, pero esta sección ya no es gramatical, donde les indiqué al principio los cambios de voz. Hay 3 secciones en donde se refiere: alabemos su gracia, alabemos su gracia, alabemos la gloria de su gracia. Esta es la primera. ¿Por qué? Porque es cuando la iglesia tiene una intensidad allí, porque lo que está leyendo es el derramamiento y la manifestación de la gracia del Padre en el Hijo, y el Hijo mostrando su gracia para con nosotros y siendo revelada. Letra por letra, ahí está el conocimiento. Y entonces se hace como un descanso y dice el texto, alabemos la gloria de su gracia. Estamos viendo la gloria de su gracia. La gloria de su gracia. Este es el primero. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él. ¿Quién es Él? Estamos diciendo todos en Él. Nosotros. ¿Ven el uso de la voz? Tenemos. No dice ustedes tienen, no dice yo tengo. En Él tenemos la redención por medio de su sangre. ¿Ven? Esto es la gracia. Por eso esa palabra es conocimiento que emana de la fuente de las cartas o de las cartas apostólicas. Uno dice, la gracia fue derramada y mostrada por Dios el Padre en Cristo Jesús para nosotros, fue a favor de nosotros. Y comenzamos a darle gloria a su gracia, porque todo va y se indica, como lo leemos, en Él, en Él, en Él. Tenemos la redención, fue una obra de ser redimidos por medio de su sangre, de su sacrificio en la cruz, en su cuerpo, el perdón de los pecados. ¿Ven? Por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Vean qué palabras usó, riquezas. Hay riquezas para perdonar.
Hay una clase de riquezas muy especiales que son las que redimen y perdonan. Y los elementos de gracia en la sangre de Cristo. ¿Ven? La cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. A ver, hasta aquí. ¿Cómo pueden ustedes declarar que son personas perdonadas por Dios en base al testimonio de qué? ¿Por qué? ¿En base a qué testimonio ustedes pueden decir, soy yo, fulano, fulanita de tal, una persona perdonada por Dios? ¿Qué es lo que usted tiene para responder? Pero ¿qué testimonio presentaría? Efesios, lo está leyendo, Efesios, sencillo, nomás hay que leer la Biblia. En Él, al estar en Él, entonces la gracia le dice, lee Efesios, porque ahí está la gracia y vas a adquirir conocimiento. Dice, tú estás perdonado. Yo usé mis riquezas, dice el Señor. Entonces nosotros le estamos diciendo a Él, según las riquezas. Esa palabra según significa la fuente. Las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o como le plació, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, cada vez que se lee en Él, allí hay conocimiento de la gracia. ¿Ven? Uno puede mirar en las caras de ustedes cuando ustedes, en su estilo de vida, se los voy a decir cómo ustedes, o a qué me refiero. Ustedes viven a base de pensamientos propios que escogen para sí mismos y tratan de ser fuertes con cierta clase de pensamientos y resistir otros y llevársela así, tanto si es el caso de un hombre, si es el caso de una mujer, y tratar de manejarse todo a nivel de los pensamientos. Eso no es gracia, eso es una desgracia. Para que ya no ande bajo ese modo de vivir, eso no sirve y no vale. Usted tiene que vivir la palabra y tener la palabra. Y la palabra no es para la mente, es para el espíritu. Porque esa es una palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, todo lo que está escrito es nuestra sólida base testimonial para nuestra fe y es la sola escritura, nuestra máxima autoridad de fe y confianza. Es el único testimonio que tenemos. Nada de películas, ni reliquias, ni que yo ando haciendo esto con un grupo. Nada de eso sirve. Nada de eso. Es la escritura. Por eso cuando se oye el grito, vamos a abrir las sagradas escrituras, es muy importante eso. Donde se abran las escrituras. Entonces estamos leyendo, dice, en Él, verso 11, en Él.
porque en Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús, ya está la obra consumada, presentada, aceptada ante el Padre. Asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. La voluntad del Señor no es un asunto accidental de todos los días y anda arreglando contigo lo que acabas de hacer. No, la voluntad del Señor es eterna. Ella lo tiene pensado, pero para acortarte la distancia entre lo eterno y lo temporal, ya está hecho. Ya está hecho. Por eso dice, como Él lo pensó, como Él lo quiso, como Él lo preparó, como Él Él se dio placer a sí mismo y Él lo hizo con Él mismo. Eso es tremendísimo, tremendísimo. Él, todo lo que estamos leyendo lo hizo solo Él y con Él mismo. Es impresionante eso, no cabe en nuestra imaginación lo que hizo Dios en Cristo Jesús. Entonces en Él, verso 12, a fin de que nosotros los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Y ahí viene la segunda estación. En el verso 6 está la primera estación, para alabanza de la gloria de su gracia. En el verso 2 está la segunda estación donde la iglesia dice, alabemos su gloria. A ver, dígalo, alabemos su gloria. Y allí concluye la voz del plural nosotros. ¿Ven? En el verso 13 comienza, el autor dice también, ¿y qué sigue? Ustedes. ¿Ven? Primero fue yo, después nosotros, ahora ustedes. Ustedes son los destinatarios. Se distingue el apóstol Pablo y le habla a los destinatarios. Ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, esto es muy interesante, muy importante, esto es claridad. Este verso 13, pónganlo en grande. ¿Por qué? Porque aquí es donde el apóstol Pablo les revela a los efesios su antes y después y qué fue lo que pasó con ellos, por qué ahora están en Cristo. Porque luego de haber oído la palabra, creyeron. La palabra vino a ellos, la palabra hablada, la palabra de verdad, vino como por el oír. El oído de ellos ahí estaba y ellos, por supuesto, había mucha gente, pero los que oyeron la palabra, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, entonces los que oyeron, los que creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vean esas partes, por favor. Por ello, eso de haber oído la palabra de verdad es porque hubo un enviado, hubo un misionero, hubo un sembrador de la palabra. Se paró aquí, se paró allá, recorrió hacia allá, hacia el sur, hacia el norte, las calles. Vean el valor de los enviados cuando estos abren
sus bocas o su boca. Vean eso, vean eso. Entonces, simplemente tienes que acercarte al oído de la gente, al oído de la gente, al oído de la gente. ¿Y qué le vas a hablar a la gente? La palabra de verdad. Es la buena noticia, evangelion, el evangelio, que es el evangelio que los lleva a la salvación. ¿Quién los lleva a la salvación? No es el pastor, es el evangelio que oyeron. ¿Ven? Es el evangelio, vean el poder del evangelio, a eso se refiere, el poder del evangelio. Si anda usted echando una lagrimita ahí porque yo oré o usted se sintió compungido, no, nada de eso. Hasta que el evangelio lo lleve a usted a la salvación, es porque el evangelio ya está en usted. ¿Quién lo lleva a quién? Eso es muy importante. ¿Quién lleva a quién? Pues el que no es salvo no puede decir, hoy es 7 de noviembre, hoy me toca ser salvo. Está en mi agenda que puse mis 3 cosas. Hoy me toca ser salvo, ahorita vengo, voy a ser salvo, ya sé a dónde ir. Nada de eso puede pasar. Imposible que pase eso. Pero sí veremos a proclamadores del Evangelio, de una manera tan personal. Si estoy hablando con alguien tan cerquita, si tenemos tiempo, allí hay un sembrador, está sembrando la palabra. Y, bueno, es que necesito entrenamiento para cómo llevarlo. El evangelio lo lleva a la salvación. ¿Qué le compartiste? ¿Ven? El evangelio es Cristo y este crucificado. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Hay veces que lo primero que usted saca de suyo o de sí es su testimonio. Es el evangelio. El evangelio. Usted va a hablar del sacrificio de Cristo en la cruz a favor del perdido. De cómo allí Dios está ofreciendo gratuitamente la salvación a todo aquel que cree en los medios de gracia. Amén. Tan sencillo, así. Entonces, ya estamos concluyendo con esta sección. Y luego de haber creído en Él es una persona. Entonces el Evangelio es una persona. La noticia de una persona, no de 2 personas, ni de 3, ni de Él más usted. No, usted no se ponga. Es de Él. ¿Ven? Él. ¿Ven? Apéguese al texto. Apéguese al texto. Ahí andamos con unas barbaridades. Yo te quiero contar mi vida porque me pasó lo mismo que a ti. ¿Qué es eso? No importa que sean madres solteras, con todo respeto, o dejados o divorciados. Usted tiene que leer el texto para que vea cómo en una ciudad pagana, Éfeso, el Evangelio llegó para que vea a quién anunciaban: al crucificado. A Cristo y a este crucificado. Y
claramente dice el texto que es el Evangelio, que es la persona, porque ¿dónde está la noticia? La noticia no está en usted, en su vida, la noticia está en la persona de Cristo. Es el Evangelio que lo lleva a la salvación. Amén. Así de sencillo y así de, de asombroso, porque no hay que hacerlo complicado. Habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, usted no los lleva el Evangelio. Y luego de haber creído en él, esa es la respuesta del oyente. Deje que el Evangelio, y ahí nos damos cuenta que la palabra y el Espíritu de Dios trabajan en el oyente. Dios abre el corazón. Dios abre el corazón. ¿Por qué? Porque es precioso cómo Dios obra. La gente está prestando atención y llega la fe, ¡pum!, en la palabra. Precioso es eso. Amén. Aleluya. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es que su espíritu creyente quedó sellado. Ese sello es inviolable, quedó sellado. 14, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, y viene la tercera estación, para alabanza de su gloria. Lo que estamos leyendo es la gloria de la gracia, y 3 veces se nos indica, alaben la gracia, alaben la gloria de su gracia, alaben las riquezas de su gracia. Vean toda la gracia derramada. Y nos damos cuenta de que para nosotros es conocimiento de Él, es conocimiento de Él. ¿Ven? Y damos gloria a Dios. Entonces, esta primera sección tiene 3 voces. El yo de la primera persona, que es la voz de Pablo, el nosotros, cuando el autor y los destinatarios juntos hablan, y el ustedes, es decir, lo que pasó en ustedes. Amén. Y hay 3 estaciones en donde el apóstol Pablo dice, alaba su gloria, alaba su gracia, alaba las riquezas de su gracia. Vean eso, vean eso. No alaben otra cosa. La iglesia no debe alabar otra cosa. Ahí anda alabando la iglesia, la iglesia. ¿Qué es eso? Ahí anda alabando la iglesia eventos preparados por nosotros, para nosotros. No andan alabando eso. Alaben la gracia derramada, mostrada por Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Hay algún santo aquí? ¿Alguna santa? ¿Hay algún hombre perdonado aquí? ¿Alguna mujer perdonada? Dígame, ¿qué testimonio tiene usted de que está perdonada? ¿Porque viene a perdón y amistad? No. ¿Porque ya no peca? No. ¿Porque ya no toma alcohol? No. ¿Porque ya no le gusta la vida antigua de placeres?
y bajos instintos, no. Porque está escrito en la carta a los Efesios que fue por la sangre derramada. Allí obtuvimos gratuitamente nuestra redención de nuestros pecados por su sangre. Demos un aplauso y alabemos su gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Amén.